Phillips Lovecraft. Le di una noche de insomnio cuando paseaba desesperadamente tratando de salvar mi alma y mis visiones. Mi traslado a Nueva York había sido una equivocación, porque al buscar el prodigio y la inspiración en los laberintos hormigueantes de calles antiguas que serpean interminablemente desde olvidados patios y plazas, y muelles hasta patios y plazas y muelles olvidados también, y en las torres cíclopeas y pináculos que se yerguen negros y babilónicos bajo lunas menguantes, no había encontrado sino una impresión de espanto y de opresión que amenazaba con dominarme, paralizarme y destruirme. El desencanto había sido gradual. Al llegar por primera vez a la ciudad, la vi en el crepúsculo desde un puente, majestuosa por encima de las aguas, sus increíbles cúspides y pirámides alzándose delicadamente, como flores entre estanques de bruma violeta, para jugar con las nubes encendidas y los luceros de la tarde. Luego se encendió, ventana tras ventana, por encima de las trémulas corrientes donde había linternas que balanceaban y se deslizaban, y unos cuernos profundos emitían gemidos espectrales, y ella misma se convirtió en un estrellado firmamento de sueños, saturada de mágica música e identificándose con las maravillas de Carcassonne, Samarcanda y El Dorado, con todas las ciudades gloriosas y místicas. Poco después, me llevaron por esos rincones antiguos, tan caros a mi fantasía, angostos, tortuosos, callejones y pasadizos donde pestañeaban las fachadas de rojos ladrillos, y Orellano con sus buhardillas de cristales, pequeños sobreportales con columnas que en otros tiempos vieron doradas sillas de mano y decoradas carrozas. Y al descubrir en mi primer entusiasmo todas estas cosas largo tiempo anheladas, creí haber alcanzado ciertamente los tesoros que con el tiempo harían de mí un poeta. Pero no iban a llegar a mí el éxito y la felicidad. La chillona luz del día reveló tan solo mugre, nociva de elefantiasis de piedra que se eleva y se extendía, allí donde la luna había puesto encanto y magia antigua, y las multitudes de gentes que hervían por las calles derriadas estaban formadas por extranjeros rechonchos y atesadas de rostro duro y ojos estrechos, extranjeros astutos, sin sueños ni afinidades con el paisaje de su entorno, y que jamás tendrían cosa alguna que ver con un hombre de ojos azules del antiguo pueblo, que lleva las verdes callejuelas y los limpios y blancos campanarios de las villas de Nueva Inglaterra en el corazón. Así que, en vez de la inspiración poética que había anhelado, me llegó solo una negrura estremecedora y una soledad inexpresable, y comprendí al fin la espantosa verdad que nadie se había osado jamás expresar, el deshonroso secreto de los secretos, que esta ciudad hecha de piedra y de estridencias no es una perpetuación sensible del viejo Nueva York, como Londres lo es del viejo Londres y París del viejo París, sino que está totalmente muerta, con el cuerpo imperfectamente embalsamado, estaba con vida. Tan pronto como hice este descubrimiento, dejé de dormir tranquilo. Sin embargo, recobré cierta resignada serenidad cuando, poco a poco, fui alcanzando la costumbre de no pisar la calle durante el día y de salir solo de noche, cuando la oscuridad invoca lo poco del pasado que aún subsiste de manera espectral. Los viejos portales blancos recuerdan las figuras fornidas que en otros tiempos los atravesaron. Con esta especie de consuelo escribí algunos poemas y reprimí mis deseos de regresar con los míos, para no dar la impresión de que volvía arrastrándome en innovable fracaso. Entonces
Durante uno de estos paseos noctámbulos conocí al hombre. Fue en un patio tenebroso y oculto del barrio de Greenwich, donde me había situado en mi ignorancia, ya que había oído decir de que aquel sitio era el hogar natural de los poetas y los artistas. Efectivamente, me encantaron las arcaicas callejuelas y las inesperadas plazoletas y patios, cuando descubrí que los poetas y los artistas eran unos pretenciosos vociferantes cuya originalidad es todo oropel y cuyas vidas son la negación de toda la pura belleza que es la poesía y el arte. Continué viviendo allí por amor a esas cosas venerables. Las imaginaba como fueron al principio, cuando Greenwich era un pueblecito tranquilo, aún absorbido por esta ciudad, y en las horas previas al amanecer, cuando todos los trasnochadores se habían escabullido, solía vagar a solas por los rincones misteriosos y meditar sobre los curiosos arcanos que las generaciones debieron de depositar allí. Esto me mantenía viva el alma y me proporcionaba alguno de esos sueños y visiones por lo que clamaba el poeta que había en lo más profundo de mí. El hombre me abordó hacia las 2, una nublada madrugada de agosto, cuando vagaba yo por una serie de patios independientes, ahora accesibles, solo por unos pasajes oscuros que cruzaban los edificios que se interponían, aunque en otro tiempo formaron parte de una red continua de callejas pintorescas. Había oído hablar de esos patios vagamente y comprendí que hoy no debían de figurar ya en ningún plano, pero el hecho de que hubieran sido olvidados solo los hacía más atractivos para mí, de forma que los buscaba con redoblado interés. Y ahora que los había encontrado, mi ansiedad aumentó aún más, pues su disposición revelaba de alguna manera que tal vez eran estos solo unos pocos de un conjunto más vasto, sus duplicados encajonados entre altas y lisas paredes, y de ciertas viviendas traseras u ocultos y sin luces de algún arco, respetado por las sordas de lenguas extranjeras y protegidos por furtivos y reservados artistas cuyas actividades no invitan a la publicidad y a la del día. Me habló sin que yo le hubiera dado pie para ello. Al observar mi actitud y el interés con que miraba puertas con aldabas situadas en lo alto de las escaleras, barandilla de hierro, inundándome entonces la cara el pálido resplandor que salía por los dinteles ornamentales. La suya quedaba en la sombra y llevaba un sombrero de ancha que, en cierta manera, armonizaba perfectamente con la anticuada capa que lucía. Pero me sentí vagamente inquieto aún antes de que dijera nada. Su figura era muy delgada, de una delgadez casi cadavérica, y su voz resultó ser excepcionalmente suave y cavernosa, aunque no especialmente honda. Dijo que me ha estado observando durante alguno de mis vagabundeos y había advertido que amaba como él los vestigios de tiempos pasados. No me gustaría que me guiara alguien muy experto en las exploraciones y con una información sobre tales lugares mayor que la recién llegada que yo podía conseguir. Mientras hablaba, vi fugazmente su rostro a la luz amarillenta de una ventana solitaria que brillaba en una buhardilla. Era un semblante noble, incluso hermoso, anciano, y revelaba los signos distintivos de un linaje y refinamiento poco común en esa época y lugar. Sin embargo, tenía una cierta calidad que producía preocupación casi en la misma mediada en que me agradaba su semblante. Quizás era demasiado pálido o denotaba excesivamente con la ciudad para que yo me sintiera cómodo o a gusto. No obstante, le seguí, pues en aquellos días monótonos, mi búsqueda de antiguas bellezas y misterios era lo único que mantenía viva mi alma, y me parecía un raro favor del destino encontrarme con alguien cuyas excursiones parecían haber llegado mucho más allá que las mías.
Hubo algo en la noche que forzó al hombre de la capa a guardar silencio, y durante una hora larga me siguió sin conversaciones nimias, haciéndome tan solo brevísimos comentarios sobre nombres antiguos y fechas y cambios, e invitándome a caminar con un gesto amplio al introducirnos por estrechas aberturas. Cruzamos de puntillas algunas travesías, saltamos alguna tapia de ladrillo, hasta que nos internamos a gatas por un pasadizo de piedra bajo y abovedado, cuya inmensa longitud y tortuosas revueltas suprimieron al fin las referencias de la situación geográfica que hasta ahora había intentado yo conservar. Las cosas que vimos eran muy viejas y maravillosas, o al menos lo parecían, iluminadas por los escasos rayos de luz que nos las hacían visibles. Jamás olvidaré las vacilantes columnas góticas, las pilastras estriadas y postes de verjas hechos de hierro fundido y rematados con urnas, las ventanas de amplios dinteles y decorativos montanes en abanico más originales y extraños cada vez más a medida que nos internábamos en este interminable laberinto de desconocida antigüedad. No nos cruzamos con nadie, y a medida que pasaba el tiempo se fueron haciendo más escasas las ventanas iluminadas. Los faroles de las calles que distinguimos al principio eran de aceite y tenían la antigua forma de rombo. Después observé que algunos eran de vela. Por último, después de atravesar a oscuras un patio espantoso, por donde mi guía tuvo que conducirme con su mano enguantada, a través de la más absoluta negrura, hasta una estrecha puerta de madera abierta en un alto muro, llegamos a un callejón alumbrado solo por faroles espaciados cada 7 casas. Faroles de lata increíblemente coloniales, con la cara superior cónica y agujeros a los lados. El callejón subía en una cuesta empinada, más empinada de lo que yo habría puesto en esta parte de Nueva York. Y al final estaba bloqueado por el muro tapizado de hiedra de una propiedad particular, detrás del cual pude distinguir una pálida cúpula y las copas de unos árboles que se columpiaban contra la ligera claridad del cielo. En este muro había una puerta baja, arqueada de negro roble y tachonada de clavos, que el hombre procedió a abrir con una pesada llave, invitándome a pasar. Abrí la marcha, en medio de la más completa oscuridad, lo que parecía ser un sendero de grava, y finalmente subimos por una escalera de piedra hasta la puerta de la casa, que también cerré para mí. Entramos, y al hacerlo sentí que iba a desmayarme, a causa del penetrante olor a aire estancado que nos recibe, y que debía ser fruto de nocivos siglos de descomposición. Mi anfitrión pareció no percibirlo, y yo no dije nada por cortesía. Subimos por una escalera que describía una curva, cruzamos un salón y pasamos una habitación cuya puerta oí que cerraba con la llave detrás de nosotros. Luego le vi correr por las cortinas de 3 ventanas cuyos cristales pequeños apenas eran perceptibles sobre el cielo que comenzaba a clarear. A continuación se dirigió a la chimenea, golpeó el pedernal con un eslabón, encendió 2 velas de un candelabro de 12 brazos y me hizo un ademán para que hablara bajo. A este débil resplandor descubrí que estábamos en una amplia biblioteca, bien amueblada y revestida de madera que databa del primer cuarto del siglo XVI, con espléndidos frontones en la entrada, una encantadora cornisa dórica y una chimenea con magníficos relieves, rematado con volutas y urnas. Sobre las estanterías, a lo largo de las paredes, había intervalos retratos de familia de buena factura, todos deslustrados y sumidos en enigmática oscuridad, y
con un inequívoco parecido con el hombre que ahora me mostraba una butaca junto a una graciosa mesa a chiflear. Antes de sentarse al otro lado, frente a mí, mi anfitrión se detuvo un momento como en embarazo, luego quitándose lentamente los guantes, el sombrero y la capa, y se mostró teatralmente con un traje claramente del periodo georgiano, desde la coleta y la chorrera del cuello a los calzones, calzas de seda y zapatillas con hebilla en que yo no había reparado antes. Luego, sentándose perniciosamente en una silla con respaldo en forma de lira, empezó a mirarme con detenimiento. Sin el sombrero, adquirió un aspecto de extrema vejez, hasta entonces apenas visible, y me preguntó si no sería esta huella inadvertida de singular longevidad una de las causas de mi preocupación. Cuando habló al fin, aprecié que su voz suave, profunda, cuidadosamente amortiguada, temblaba con cierta frecuencia. A veces me costaba seguirle, mientras la escuchaba con una sensación de asombro y con una inconfesada alarma que me aumentaba a cada instante. «Está usted, señor», empezó a decir mi anfitrión, ante un hombre de costumbres muy excéntricas, que no necesita disculpar su indumentaria ante una persona de su ingenio e inclinaciones. Pensando en mis tiempos mejores, no he tenido el menor escrúpulo en estudiar sus costumbres y adoptar su atuendo y sus modales, capricho que no ofende a nadie si se practica sin ostentación. He tenido la buena fortuna de conservar el solar rural de mis antepasados, aunque ha quedado encerrado por las ciudades primero de Greenwich, que llegó hasta aquí en 1800, y luego por Nueva York, que se le anexionó hacia 1830. Tenía muchos motivos para conservar este lugar estrechamente unido a mi familia, y en ningún momento me he descarriado de tales obligaciones. El propietario que tomó posesión de él en 1768 estudió ciertas artes e hizo ciertos descubrimientos, todos ellos relacionados con influjos que residían en este trozo concreto de terreno y eran dignos de la más estrecha custodia. Ahora deseo mostrarle algunos efectos singulares de estas artes y descubrimientos bajo el más estricto secreto. Creo que puedo fiarme lo bastante de mi apreciación de los hombres como para saber que cuento con su interés y su discreción. Silenció un momento. Yo no pude hacer otra cosa que responder con un movimiento de cabeza. He dicho que me sentía sobresaltado. Sin embargo, para mí no había nada más devastador que el mundo material y diurno de Nueva York. Y tanto si este hombre era un excéntrico inofensivo o un experto en artes peligrosas, no tenía otra elección que seguirle y satisfacer mis ansias de asombro, fuera de lo que fuese, de lo que él tuviera que ofrecer. Así que presté atención. A mi antepasado, prosiguió en voz baja, le parecía que había ciertas cualidades excepcionales en la voluntad del ser humano, cualidades de un poder sorprendente, no solo sobre los actos del propio yo y de los demás, sino sobre toda clase de fuerza y sustancia de la naturaleza, y sobre muchos elementos y dimensiones considerados más universales que la propia naturaleza. ¿Puedo decir que se burlaba de la santidad de cosas tan grandes como el espacio y el tiempo, y que dio a extraños uso a los ritos determinados, pieles rojas mestizos que en el pasado solían acampar en esta colina? Estos indios se indignaron mucho cuando se construyó el edificio y se volvieron insoportablemente tercos en su afán de visitar sus jardines durante el plenilunio. Durante años entraron ocultamente, saltando la tapia cada mes, cuando podían, para ejecutar determinadas ceremonias secretas.
Luego, en el 68, el nuevo propietario los sorprendió infraganti y se quedó inmovilizado ante lo que vio. A partir de entonces negoció con ellos, permitiéndoles el libre acceso a sus terrenos a cambio de que le revelasen el sentido más profundo de sus actos, y se dio cuenta entonces de que parte de esta costumbre la habían heredado de sus antepasados pieles rojas y parte de un viejo holandés de los tiempos de los estados generales. Y maldita sea, me temo que el propietario debió de suministrarles un ron monstruosamente malo, intencionadamente o no, y una semana después de conocer el secreto, era el único hombre vivo que lo conocía. Usted, señor, es el primer extraño que sabe de la existencia de tal secreto, y que me parto un rayo si no me hubiese atrevido yo a hablar de esto, esos poderes, de no haberle visto tan desesperadamente interesado por las cosas del pasado. Me estremecí al notar al hombre cada vez más locuaz, y al ver que su forma de hablar era bastante anticuada, prosiguió. Pero sepa, señor, que lo que el propietario logró aprender de aquellos salvajes mestizos representaba solo una pequeña parte que después llegó a saber. No en vano había estudiado en Oxford y había tratado con un antiguo químico y astrólogo de París. En resumidas cuentas, se dio cuenta de que el mundo no era sino humo de nuestros intelectos. Estaba fuera del alcance del vulgo, pero los sabios podían exhalarlo o inhalarlo como una bocanada de antiguo tabaco de Virginia. Aquello que queremos, podemos hacerlo surgir a nuestro alrededor, y lo que no, podemos hacerlo desaparecer. No procuro que cuando digo sea cierta en todos los sentidos, y sin embargo lo es bastante cierto como para proporcionar un precioso espectáculo de cuando en cuando. Presumo que le encantaría tener de determinadas épocas una visión más clara de lo que pueda proporcionarle su imaginación, así que le ruego que descarte cualquier temor ante lo que me propongo mostrarle. Venga a la ventana y no hable. A continuación, me tomó de la mano y me llevó a una de las dos ventanas que se abrían a un lado de la larga y maloliente estancia, y el contacto de sus dedos me transfirió un frío que me recorrió todo el cuerpo. Su carne, aunque seca y firme, tenía la calidad del hielo. Estuve a punto de zafarme de su presa, pero nuevamente pensé en el vacío y el horror de la realidad, y me dispuse intrépidamente a seguirle a donde quisiera llevarme. Una vez en la ventana, el hombre descorrió las cortinas de seda amarilla y me indicó que mirase hacia la oscuridad exterior. Durante un instante no vi nada, aparte de una infinidad de lucecillas vacilantes allá lejos, muy lejos. Luego, como en respuesta a un movimiento insidioso de la mano de mi anfitrión, un relámpago jugó por encima del paisaje, y descubrí que me asomaba un mar de vigoroso follaje, de follaje no contaminado, y no un mar de tejados como habría esperado cualquier mente normal. A mi derecha, el Houston brillaba perversamente, y más allá frente a mí, observé el centelleo nocivo de una inmensa marisma constelada de nervios y nerviosas luciérnagas. Se apagó el relámpago y una sonrisa maligna iluminó el cerúleo rostro del viejo nigromante. Eso fue antes de mis tiempos, antes de los tiempos del nuevo propietario, pero intentaremos otra vez. Sentí que me abandonaban las fuerzas, más aún ante la odiosa modernidad de aquella ciudad maldita. Dios mío, murmuré, puede hacer caso eso con cualquier época. Y al verla sentir y descubrir los negros tocones de lo que en otro tiempo fueron dientes amarillos, me agarré las cortinas para evitar caerme. Él me sujetó con su garra fría y terrible. Repitió su gesto insidioso. Nuevamente surgió un relámpago, pero esta vez iluminó un paisaje no del todo extraño. Era Greenwich, el
Greenwich de otros tiempos, con alguno que otro tejado o fila de fachadas aquí y allá, tal como lo vemos hoy, aunque con verdeantes callejas y prados y herbosas zonas comunales. La marisma continuaba relumbrando más allá, pero a lo lejos vi los campanarios de lo que entonces era todo Nueva York, con las iglesias de la Trinidad, San Pablo y la llamada Bridge Church dominando a sus hermanas, y una débil neblina de humo de leña extendiéndose por encima de todo. Aspiré profundamente, aunque tanto por la visión misma como por las posibilidades que evocó mi imaginación aterrada. ¿Se atrevería a retirarse más? Dije con temor. Y creo que él compartió este temor durante un segundo, pero recuperó su sonrisa malévola. ¿Retirarme más? Lo que yo he visto. ¿Le dirigiría a usted? ¿Lo dejaría a usted realmente petrificado? Tanto hacia atrás, muy atrás, como hacia adelante, muy adelante. Mire, estúpido, miedoso. Y al tiempo que gruñía esta frase para sí, hizo un nuevo gesto, provocando en el cielo un relámpago más cegador que los dos anteriores. En espacio de 3 segundos enteros, pude ver una visión pandemónica, y en esos segundos vislumbré un paisaje que en adelante atormentará siempre mis sueños. Vi los cielos infestados de extraños seres voladores, y por debajo de ellos una ciudad negra e infernal de gigantescas terrazas de piedra, impías pirámides que se elevaban salvajemente hasta la luna, e innumerables ventanas iluminadas con luces demoníacas, e hirviendo de forma nauseabunda en áreas y galerías, y las gentes amarillas y de ojos rascados que poblaban esa ciudad, vestidas horriblemente de rojo y naranja, bailando descabelladamente al son febril de unos timbales, al son del estrépito obsceno de los crótalos y los gemidos demoníacos de unos cuernos apagados, cuyo incesante gemido subía y bajaba, ondulante como las olas de un océano impío de betún. Vi este espectáculo, digo, y oí con los oídos de la mente el blasfemo pandemonium de cacofonía que lo acompañaba. Era la estridente materialización de todo horror que la ciudad cadáver había estremecido siempre en mi alma. Y olvidando el consejo que me mantuviera callado, grité y grité hasta que mis nervios se derribaron los muros y temblaron a mi alrededor. Luego el relámpago se apagó y vi que mi anfitrión temblaba también. Una expresión de estupefacto horror medio borraba la asesorada contracción de furia que mis gritos habían provocado en él. Se tambaleó, se agarró las cortinas con que me había hecho yo antes y agitó la cabeza salvajemente como un animal atrapado. Bien sabe Dios que tenía motivos, porque al apagarse el eco de mis gritos, se oyó un rumor tan infernalmente sugerente que solo la adormecida emoción me mantuvo consciente y dueño de mis sentidos. Era el crujido e incesante solapado de la escalera que había del otro lado de la puerta, como si subiese por ella una horda de pies descalzos o calzados con mocasines. Finalmente se oyeron las firmes cautelosas sacudidas del picaporte de latón que centelleó a la débil luz de las velas. El anciano arañó, escupió hacia mí en el aire mohoso y me ladró hasta las cosas al tiempo que temblaba, agarrado de la cortina amarilla. La luna llena, maldito perro escandaloso. Tú los has llamado y vienen por mí. Pies con mocasines de los muertos, que Dios os confunda. Demonios de piel roja. Yo no envenené a vuestro ron. ¿Acaso no ha conservado salvo vuestra magia ruin? Vestisteis hasta poneros enfermos y ahora queréis echarle la culpa al propietario. Fuera, soltad el picaporte, aquí no tenéis nada que buscar.
En aquel instante, 3 golpes espaciados, muy deliberados, sacudieron los entrepaños de la puerta y un blanco espumarajo afloró la boca del mago frenético. Su pavor convirtiéndose en férrea desesperación dio al lugar a que renaciera su furia más contra mí. Dio un paso tambaleante hacia la mesa en cuyo extremo me apoyaba yo. Se puso tirante la cortina que sujetaba su mano derecha, mientras que con la izquierda arañaba en el aire hacia mí, pero al final se desprendió de la alta barra que la sujetaba, dejando entrar en la habitación un torrente de resplandor de la luna llena que el cielo, cada vez más claro, había presagiado. Aquellos rayos verdosos hicieron palidecer las velas y un nuevo aspecto de descomposición se extendió por la mohosa habitación. Con el artesonado carcomido, el suelo combado, la chimenea ruinosa, los muebles desvencijados y las cabalgaduras harapientas, y alcanzó al anciano también. ¿Acaso por la misma razón o debido a su miedo y vehemencia? Y le vi encogerse y ennegrecerse mientras se balanceaba y trataba de despedazarme con sus garras de buitre. Solo sus ojos permanecían incolumes y miraba con una saltona, dilatada incandescencia que iba en aumento al tiempo que su rostro carbonizaba y se consumía. Se repitieron los golpes con más insistencia, que esta vez sonaron a metal. La negra entidad que tenía delante había quedado reducida a una cabeza con ojos, que trataba impotente de arrastrarse por el suelo ondulado en dirección hacia mí, y lanzaba de cuando en cuando pequeños escupitajos de malicia inmortal. Ahora redoblaron los rápidos y arrolladores golpes contra los blandengues entre paños. Los astillaron y vi el centelleo de los Togman al hender la bandera destrozada. No me moví, porque no me sentí capaz, pero observé aturdirse mientras la puerta caía destrozada en medio del flujo de una sustancia negra, salpicada de ojos relucientes y malévolos. Se derramó como una espesa marea de aceite, reventó un tabique carcomido, volcó una silla al extenderse y finalmente se desparramó por debajo de la mesa y por todo el suelo de la habitación, como buscando la ennegrecida cabeza cuyos ojos seguían mirándome. Se cerró en torno a ella y la engulló totalmente. Un momento después empezó a retroceder, levantándose a su invisible presa sin tocarme a mí. Se trasladó hacia la puerta y se retiró hacia la escalera cuyos peldaños crujieron como antes, aunque en orden inverso. Luego finalmente se dio al suelo y me arrojé sin aliento en la oscura cámara de abajo, atestado de telarañas, medio desvanecido de terror. La luna verde, brillando a través de las rotas ventanas, me mostró la puerta del salón medio abierta, y mientras me levantaba del suelo sembrado de cascones y me libraba del techo cálido, vi pasar el torrente espantoso de negrura y centellante de ojos siniestros y relucientes. Buscaba la puerta del sótano, y al encontrarla desapareció por ella. Ahora percibí que el suelo de esta otra habitación inferior estaba cediendo, igual que el de la habitación superior. A continuación sonó un estallido arriba que fue seguido por la caída de algo que vi pasar por la ventana de poniente y que debía estar en la cúpula. Despejado de los escombros, crucé el piso y corrí hacia la puerta. Al comprobar que no podía abrirla, agarré una silla y rompí la ventana, y salté frenéticamente por ella al césped descuidado donde la luz de la luna danzaba sobre la maleza y la hierba crecida. La tapia era alta y todas las entradas estaban cerradas con llave, pero ayudándome con un montón de cajones que había en un rincón, logré trepar a lo alto y sujetarme en una gran urna de piedra que allí había. En mi agotamiento, no vi a mi alrededor más que extrañas paredes y ventanas, viejos techumbres holandesas.
No descubrí en ninguna parte la empinada calle por la que había subido al llegar, y lo poco que alcancé a distinguir quedó inmersamente rápidamente en la niebla que subía desde el río, y a pesar del resplandor de la luna. De repente, la urna a la que me había sujetado empezó a temblar, como si compartiese mi vértigo mortal, y un instante después se soltó mi cuerpo, precipitándose a no sé qué destino. El hombre que me encontró dijo que debí de arrastrarme durante un largo trecho, a pesar de mis huesos rotos, ya que había dejado un rastro de sangre hasta donde él se había atrevido a mirar. La lluvia que comenzaba a caer borró muy pronto esta relación con el escenario de mi tormento, y los informes solo pudieron determinar que salí de algún lugar desconocido, llegando hasta la entrada de un patio pequeño oscuro frente a Perry Street. Jamás he intentado volver a esos laberintos tenebrosos, ni se lo recomendaría a ningún hombre en su sano juicio. No tengo idea de qué ser era aquel, pero repito que la ciudad está muerta y llena de horrores insospechados. No sé a dónde se habrá ido. Yo he vuelto a casa, a las callejuelas puras de la Nueva Inglaterra, por las que circula la suave brisa marina al atardecer.